tangente dependiendo del ángulo que yo tenga, dependiendo de si el ángulo está entre 0 y 90, o si el ángulo está entre 90 y 180 grados, o si el ángulo es un ángulo entre 180 y 270, o si el ángulo es un ángulo entre 270 y 360 grados, ¿vale? Entonces, es importante conocer el signo de las razones trigonométricas en cada cuadrante, dependiendo del ángulo que tengamos. Bien, porque yo te puedo tener este ángulo yo tengo aquí. Voy a hacer 3 circunferencias. Una para el signo del seno del ángulo, otro para el signo del coseno y otro para el signo de la tangente. Esto es importante que lo conozcamos y que lo sepamos. Yo tengo aquí 0, 90, 180, 270. 0, 90, 180, 270, ¿vale? Aquí está 360 grados que coincidiría con el 0. Sería una vuelta completa. Y aquí lo mismo. 0, 90, 180, 270, 360 grados, ¿vale? Bien, ahora vamos a ver. Tengo aquí seno de alfa. Si yo mi ángulo lo cojo entre 0 y 90 grados, el punto estaría aquí, ¿vale? Aquí se forma el triángulo rectángulo. Yo lo que quiero que veáis siempre es si el ángulo donde lo cogéis. Olvidaros del triángulo, porque yo lo que voy a mirar es lo siguiente. Voy a mirar, este sería el seno, ¿vale? Y el seno tiene una altura positiva. Luego aquí el seno de un ángulo entre 0 y 90 grados va a ser siempre positivo. Coge cualquier ángulo entre 0 y 90, por ejemplo 47, y calcularle el seno. Seno de 47 igual 0,7313. Me sale un número positivo. Siempre coger cualquier ángulo entre 0 y 90 grados y siempre su seno va a ser positivo. ¿Qué ocurre si yo cojo un ángulo aquí? ¿Vale? Mi ángulo sería este. ¿Vale? ¿Qué altura tiene este punto? Pues una altura también por encima del eje X. Luego aquí también el seno es positivo. ¿Qué ocurriría si yo cojo un ángulo aquí? ¿Qué altura tiene este punto? Pues tiene una altura negativa, por tanto aquí el seno es negativo. Hemos dicho que el seno sería el cateto opuesto y el cateto opuesto es la altura del punto de corte del lado del ángulo con la circunferencia. Y si cojo un ángulo en este cuadrante, también tiene una altura negativa, ¿vale? Una altura que está por debajo del eje Y, ¿vale? Luego sería negativa, luego aquí el seno es negativo. Haced las pruebas que queráis, porque siempre si vais a coger un ángulo entre 180 y 360, su seno va a ser negativo, ¿vale? ¿Qué ocurriría con el coseno? El coseno me lo va a marcar el lado que está, digamos, la coordenada X, ¿vale? Entonces yo si cojo un ángulo aquí, entre 0 y 90, el coseno sería este lado. Y este lado está en el eje OX positivo. Luego aquí el coseno es positivo entre 0 y 90 grados. Si yo cojo un ángulo que está aquí, el coseno sería este lado, ¿vale? Y este lado es negativo. Luego aquí el coseno de un ángulo entre 90 y 180 grados es negativo. ¿Qué ocurre si yo cojo un ángulo aquí? Pues también que su coseno sería este lado y también es negativo. ¿Y qué ocurre si mi ángulo está en este cuadrante? Yo siempre cojo los ángulos en este sentido, ¿vale? Este sería mi ángulo. ¿Vale? Mi ángulo alfa. Todo esto. Vale, yo me tengo que fijar en este punto y su proyección, digamos, sobre el eje X. Sería como positivo, porque está en el eje OX positivo. Luego aquí, positivo. ¿De acuerdo? Y ya para la tangente lo que hago es dividir el seno entre el coseno. Entre 0 y 90... el seno es positivo, el coseno es positivo. Como tengo que la tangente es seno entre coseno, sería más entre más, más. Entre 90 y 180, más entre menos, menos. Entre 180 y 270,
pues tendría menos entre menos, más. Y entre 270 y 360 grados, pues yo tengo que el seno es negativo y el coseno es positivo. Menos entre más, menos. Por tanto, ya tengo aquí los signos de los ángulos dependiendo del cuadrante en el que están ubicados. ¿De acuerdo? Nota importante a tener en cuenta. Nota a tener en cuenta, ¿vale? Los ángulos 90 grados y 270 grados no tienen tangente. Ahora lo vemos. También es importante saber que el seno de alfa y el coseno de alfa son siempre valores comprendidos entre menos 1 y 1. Y ahora lo vamos a ver. Mira, el ángulo 90 sería este ángulo. ¿Vale? Cuando yo cojo un ángulo cualquiera, en el primer cuadrante, yo tengo que el seno sería esta medida, ¿vale? Tendría que coger este punto, ¿vale? Porque yo cojo este punto donde se proyecta el segundo lado, donde corta con la circunferencia. Luego aquí sería este punto, ¿vale? Este punto tiene esta altura, 1, ¿de acuerdo? Pero en el eje X, ¿qué medida tiene? Pues si yo voy subiendo este punto, cada vez la medida es más chica. Cada vez la medida es más chica hasta que llega a este punto y no tiene medida. Es decir, la proyección es 0, luego el coseno sería 0. Entonces, la tangente de 90 sería el seno de 90 entre el coseno de 90. El seno de 90 es la altura, digamos, que tiene este punto. Que esto hemos dicho como que el radio de la circunferencia mide 1, el radio es esto, pero también es esto, 1. Y el coseno de 90 sería la proyección que tiene lo que mida el lado desde aquí hasta el punto de corte. Pero si es que yo estoy cortando aquí arriba, si yo tengo el ángulo aquí, este es este ángulo, el coseno sería, digamos que yo trazo una perpendicular hasta aquí abajo y este sería el coseno. Pero si yo el ángulo lo voy ampliando y voy llegando hasta 90, cada vez este lado mide menos. Si llego a este punto, ¿qué ocurre? Que es 0. Entonces 1 entre 0 yo no lo puedo dividir y no tiene tangente. No tiene solución, no tiene tangente. ¿Vale? Porque 1 entre 0 no existe. ¿De acuerdo? De momento. Así que la tangente de 90 no existe. ¿Qué ocurre con 270? Con 270 ocurre lo mismo. Con 270 mi ángulo es este. Entonces yo tengo, este es uno de los lados, ¿vale? Y este es el otro lado del ángulo, ¿vale? Igual que aquí, y coincide aquí. Este es el punto en el que yo me tengo que fijar. ¿Qué altura tiene? Sería el seno. Este es 270 grados, ¿vale? Sería seno de 270 entre coseno de 270. Seno de 270 sería esta medida, pero como está en el eje OY negativo, es menos 1. Y el coseno de 270 sería proyectar este punto sobre aquí, pero es que me da 0. La distancia de este punto a este punto me da 0. Luego de nuevo me vuelve a salir menos 1 partido 0, que yo no lo puedo hacer. De hecho, si os vais a la calculadora y le dais a tangente de 90 o de 270, os aparece esto. Error, ¿vale? Error de cálculo. No existe. ¿De acuerdo? Y después el seno y el coseno son siempre valores comprendidos entre 1 y menos 1. ¿Por qué? Porque daros cuenta de que el seno es lo que va a medir
la altura del ángulo, ¿vale? Esta altura. Esta altura va a ir desde más pequeña, va a ir creciendo. Esta es la altura, esta es la altura, esta es la altura, hasta que llega aquí, que es 1. Después va a ir bajando, ¿vale? Va a ir bajando. Que los ángulos los voy cogiendo por aquí. Y después aquí va a ser 0. Y después aquí, ¿qué va a ocurrir? Pues aquí, altura, altura, va creciendo, digamos en negativo, hasta que llega a este punto, en el 270, que es menos 1. Por tanto, el seno varía entre menos 1 y 1. Es más pequeño siempre que 1. Está entre menos 1 y 1. Y el coseno de cualquier ángulo también le ocurre lo mismo al coseno. Si yo tengo el coseno, me voy fijando en el ángulo, ¿vale? El coseno sería esto. Aquí, en 0, yo tengo que digamos que el ángulo coincide en los dos lados, aquí. Ahora voy creciendo. Y cada vez va menguando, va haciéndose más pequeño. Más pequeño. Aquí sería este lado. Aquí sería este lado. Aquí sería este lado. Y cada vez más pequeño hasta que se hace 0. Y después aquí, pues ya va creciendo. Va creciendo. Va creciendo. Y cuando llega... Aquí va creciendo. Cuando llega a este punto... al ángulo 180 vale menos 1, ¿vale? Porque sería esta medida de aquí a aquí, y eso mide menos 1, porque está en el eje o x negativo. Con lo cual el seno y el coseno siempre se van a mover entre menos 1 y 1. Es decir, que esto, seno de alfa igual a menos 2, esto es imposible. O a menos 1,2 o a menos 1,1 es imposible. Siempre el seno de un ángulo va a ser un número comprendido entre menos 1 y 1. ¿Vale? Y eso es importante que quede claro. Bien, vamos a hacer algún ejemplito antes de seguir siguiendo con la teoría, y vamos a ir al ejercicio 53 de la ficha. Vamos al ejercicio 53 de la ficha y vamos a poner en práctica estos primeros conceptos que hemos visto. Entonces vamos al ejercicio 53 de la ficha que yo os di, ¿vale? Dice, sabiendo que el ángulo alfa está en el segundo cuadrante, esto es lo que yo os decía, el ángulo alfa está comprendido, 90 es menor que el ángulo alfa y es menor que 180 grados. Eso significa que alfa está comprendido entre 90 y 180 grados. ¿Ese qué cuadrante es? Ese es el segundo cuadrante. ¿Vale? Yo tengo mi cuadrante de ángulos y tengo aquí 0, 90, 180, 270, 360. Entre 90 y 180 es este cuadrante, ¿vale? Primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. ¿Vale? Y nos dan que el seno de alfa es 0,62. Calcula el coseno y la tangente. ¿Vale? ¿Cómo se hace? Pues se hace de la siguiente manera. Yo tengo aquí, siempre en este tipo de ejercicios que nos den una de las razones trigonométricas y nos pidan calcular las otras, siempre voy a tener que utilizar las dos fórmulas que yo he dado al principio de la teoría. Una de ellas es esta, seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1. Entonces yo conozco el seno de alfa, pues ya puedo calcular el coseno. Y a partir del seno y el coseno puedo calcular la tangente. Entonces, voy a ello. Seno de alfa es 0,62. Aquí tengo seno de alfa al cuadrado. Sería 0,62 al cuadrado. Más coseno al cuadrado igual a 1. Hago las cuentas. Importante, si voy a trabajar con dos decimales, trabajo con dos decimales a lo largo de todo el ejercicio. Si voy a trabajar con tres decimales, pues con 3 en todo el ejercicio. No me vale hacer los cálculos una de las veces con 2 decimales y la otra con 3. ¿Vale? O con 3 o con 2, lo que decidáis, pero siempre con el mismo número de decimales. Entonces yo tengo 0,62, bueno, 0,62 por 0,62. Esto me da 0,3844. Yo voy a trabajar con 2 decimales, o con 4 decimales, venga. Más coseno al cuadrado es igual a 1, bien. Coseno al cuadrado es 1 menos 0,3844.
38,44. ¿Cuánto me da? 1 menos 38,44. Me da 0,6156. Por tanto, coseno de alfa es más o menos 0,6156. Y eso me da dos valores. Más o menos 0,7846. Y ahora digo yo, Dios mío, ¿cuál es el valor que yo estoy buscando? ¿El positivo o el negativo? Pues ahí es donde juega un papel importante el ángulo donde lo tengo, ¿vale? Porque que el seno de alfa sea 0,62, yo voy a tener dos ángulos, ¿vale? Voy a tener dos ángulos. Uno de ellos va a estar en el primer cuadrante, que va a ser este ángulo, lo voy a dibujar así, ¿vale? Para que lo veáis. Que va a valer la altura 0,62, pero el otro va a estar aquí. También hay otro ángulo, uno es este y el otro es este. Va a haber dos ángulos cuyo seno sea el mismo, mida lo mismo y sea igual. Por tanto, ¿cómo distingo yo uno de otro? Pues el ejercicio me tiene que decir dónde está el ángulo que yo estoy buscando o que me están pidiendo, si está en el primero o en el segundo o en el tercero. A mí me dicen que está en el segundo, ¿no? Luego, en el segundo, si el ángulo cuyo seno de alfa, cuyo seno es 0,62, puede estar o bien en el primer cuadrante o bien en el segundo, y me está diciendo el ejercicio que está en el segundo, yo tengo que los ángulos del segundo cuadrante, ¿cómo tienen el coseno? ¿Positivo o negativo? Pues me voy aquí a la teoría. ¿Cómo tienen el coseno los ángulos que están en el segundo cuadrante? Este es mi segundo cuadrante y estos son los signos para el coseno del ángulo. Pues el coseno es negativo. Entonces, si me están diciendo que el ángulo está en el segundo cuadrante, su coseno es negativo. Por tanto, la solución es coseno negativo, menos 0,7846. ¿Queda claro? Lo voy a explicar de nuevo. Mirad, a mí me dan el seno de un ángulo y me dicen que es 0,62. Esto lo veremos más adelante, pero yo lo voy adelantando. Siempre hay dos ángulos entre 0 y 360 grados, siempre en esta primera vuelta, en esta vuelta, porque yo puedo tener ángulos que sean 400 grados o 500 grados o 600 grados, ¿vale? Pero esos ángulos ya los pasaremos nosotros a ángulos, digamos, equivalentes, que estén en la primera vuelta, digamos. En la primera vuelta yo me refiero siempre a ángulos que estén entre 0 grados y 360 grados, ¿vale? Yo tengo seno de alfa igual a 0,62. Si yo voy a tener dos ángulos cuyo seno es 0,62, siempre entre 0 y 360 grados siempre hay dos ángulos con el mismo coseno, dos ángulos con la misma tangente y dos ángulos con el mismo seno, ¿vale? Por tanto, yo sé que hay dos. ¿Qué dos? Pues si el seno es positivo, yo tengo aquí seno positivo y seno positivo en el primer y en el segundo cuadrante, ¿vale? Por tanto, aquí voy a tener un ángulo y aquí voy a tener otro. Dos ángulos cuyo seno es 0,62. ¿Vale? Y ahora diré, ¿cuál es el que yo busco? ¿Este o este? Pues me están diciendo que el ángulo está en el segundo cuadrante. Por tanto, el coseno de ese ángulo, ¿vale? En el segundo cuadrante, si el ángulo que yo busco está en el segundo cuadrante, su coseno, ¿cómo va a ser? ¿Positivo o negativo? Pues me voy aquí. ¿Cómo es el coseno en los ángulos que están entre 90 y 180 grados? El coseno es negativo. Por tanto, el coseno de alfa, como alfa está en el segundo cuadrante, es negativo. Yo siempre de esta fórmula voy a obtener dos soluciones porque tengo aquí un cuadrado. Entonces voy a tener una positiva y una negativa cuando yo despeje. ¿Con cuál me quedo? Pues me tengo que fijar en qué cuadrante está el ángulo. Una vez que yo sepa en qué cuadrante está el ángulo, sé el signo que tiene su coseno. Y si el ángulo está en el segundo cuadrante, su coseno es negativo. Por tanto, es esta solución. La positiva no vale. ¿De acuerdo? Y ya, habiendo resuelto el problema del signo, ya puedo calcular perfectamente la tangente de alfa. Tangente de alfa es seno entre coseno, y eso es seno 0,62, coseno menos 0,7846. Podía haber trabajado con dos decimales porque ya el seno me lo dieron con dos decimales, ¿de acuerdo? Y hago la división. Y esto me da menos 0,7902. Menos 0,7902.
2,7902, ¿vale? Daros cuenta de que en ningún momento me piden cuál es el ángulo, simplemente me están pidiendo calcular el coseno y la tangente, ¿de acuerdo? Bien, a ver si podemos hacer otro por ahí. O yo lo voy a mandar para casa, ¿vale? Entonces, os voy a mandar el 54 y el 55. Tarea. 54 y 55. Esto es repaso del año pasado. ¿Vale? Así que eso es lo que hay.